Lo que estás a punto de ver es un video realmente escalofriante. Un trabajador de un puerto en donde se envían contenedores comerciales y él asegura que ahí los trabajadores escuchan gritos y golpes que al parecer son de niños que estarían siendo enviados en estos contenedores como parte de una red de trata. Quiero que prestes mucha atención. We also have another major issue going on in our ports right now, and I just wanted to speak on it because I don't think a lot of people understand why they're striking. One of the major reasons I've been seeing coming out of videos and reports from people talking about it is that they get tired of hearing children screaming inside the containers. Yeah, you heard that right. The workers are striking, and one of the main reasons is they're tired of hearing humans being shipped over and screaming and banging on the inside of the shipping containers to get out. I understand we have a serious human trafficking issue in this country. I just did not think it was this bad. Never once did it cross my mind we need to be checking shipping containers for people. Can you imagine how long somebody's been inside of one of those, depending on how long they were waiting to dock? No heat, no air, nothing. I pray for the workers of the ports because I don't think they signed up to deal with people. Pretty sure they were just supposed to move cargo and goods. This is crazy, y'all. Lo que estamos viendo no es algo menor. Lo que estamos viendo es una de las tantas formas que existen para traficar con estos niños. Y definitivamente esto es algo que no sale en las noticias. Estas redes internacionales de tráfico infantil utilizan contenedores comerciales para transportar niños de un país a otro. Y este sistema claramente sustenta una red clandestina que no solo involucra a criminales comunes, sino también a múltiples actores poderosos en el mundo. La forma en la que captan a estos niños es muy sencillo. Ellos acostumbran a captarlos con promesas falsas. En muchas ocasiones a niños de unos 12, 13 años que están en situación de calle se les ofrece el poder vivir con una nueva familia, el poder básicamente ser adoptados por personas, digamos, pudientes de países del primer mundo. Es decir, captan a este niño en México y le dicen que le van a conseguir una familia que lo va a querer, que lo va a proteger, que lo va a cuidar, por ejemplo, en Suiza, en Alemania. Y esto empieza a convertirse en una red de almacenamiento. Antes de transportarlos, estos niños son retenidos, son disfrazados, para que evidentemente no puedan ser reconocidos por las autoridades. Hemos visto en muchas ocasiones cómo incluso en vehículos que la policía ha detenido, los niños son escondidos en, se podría decir, compartimientos falsos dentro de camionetas, y en donde se termina encontrando a 7, 8 niños. Ellos incluso les obligan a fingir que quien les está llevando, que quien les está traficando es su padre. Entonces la policía en muchas ocasiones confía. El punto aquí es que estos contenedores en los cuales estos niños son enviados para el tráfico son modificados internamente. Tienen sistemas de ventilación básico, aislamiento acústico para que no se escuchen los gritos. En este caso podemos ver cómo evidentemente este trabajador del puerto asegura que los trabajadores ahí escuchan gritos y no pueden hacer nada porque saben que es muy peligroso. Evidentemente, en estos trayectos marítimos, en los cuales ellos tienen que verse obligados a soportar en contra de su voluntad, en estos viajes en donde los están llevando a fuerzas para ser traficados, muchos de ellos terminan perdiendo la vida, porque evidentemente estos sistemas de ventilación que tienen los contenedores no abastecen el suficiente oxígeno, más allá del hambre, más allá de que si por algún motivo el contenedor o el barco que lo llevaba desde el puerto hasta el lugar de destino decidió quedarse más tiempo en la ruta marítima, evidentemente pueden hasta perder la vida por hambre. Y esto es algo que está sucediendo a día de hoy. Y no lo ves mucho en YouTube y no lo ves mucho en las noticias, porque a las noticias no les interesa hablarte de esto. Por lo general, estos barcos mercantes que transportan toneladas de mercancía legítima son ideales para ocultar estas actividades ilegales debido a la cantidad de contenedores que manejan y también teniendo en cuenta que son múltiples destinos internacionales que ellos cubren. Entonces estamos hablando de que es un tráfico internacional
en donde los niños son enviados a miles de partes del mundo, a vista y paciencia de absolutamente todos y por supuesto con complicidad de quienes trabajan en los puertos. Ahora, detrás de esto hay actores políticos, hay actores, digamos, de la élite, muchísimo dinero, y hay corporaciones totalmente corruptas, como por ejemplo las empresas de transporte marítimo o comercial que están involucradas e incluso proporcionan rutas específicas o permisos de embarque para los contenedores sospechosos. O sea, hay toda una red, hay todo un entramado. Entonces estamos hablando de que, por si no lo sabías, al año desaparecen casi 8 millones de niños en el mundo, de los cuales en gran medida muchos son recuperados, a veces son denuncias falsas, pero otra gran parte sí desaparecen. El punto aquí es que esta red clandestina tiene contactos internacionales que garantizan la recepción de los niños al llegar al destino. Es decir, estas redes clandestinas, cuando envían a los niños a otras partes del mundo, tienen, como ya te mencioné, los puertos marítimos donde se desembarcan los contenedores a los criminales que se encargan de sacarlos de ahí sin que nadie se dé cuenta. Y esto es algo que está sucediendo todos los días. Pero lastimosamente, si ya es cruel el hecho de lo que está sucediendo, tenemos que entender cuál es el propósito final por el cual estos niños son captados. El primero es la explotación laboral. Los niños pueden ser enviados a fábricas ilegales o granjas en países donde la legislación laboral es demasiado débil. Entonces, evidentemente, estos niños de 12, 13, 14 años son básicamente esclavos en pleno siglo XXI. Están siendo explotados de maneras terribles. Pero este es en el mejor de los casos, y ya con esto es decir muchísimo, porque evidentemente ya esto es terrible, el hecho de que se utilice a niños para trabajar. Si esto fuera poco, que ya es terrible el hecho de que sean explotados laboralmente, el problema es que también estos niños son violentados. En destinos donde operan redes de prostitución y también la POR infantil, clandestina, ¿no? Y básicamente estos niños son captados para esto. Y esto es realmente preocupante, porque sucede en el mundo y las personas no hablan de esto. Generalmente las personas no hablan de esto. También hay muchos casos en donde estos niños son utilizados para adopciones ilegales. Son vendidos a familias, a personas adineradas, dispuestas a pagar estas adopciones ilegales, pero no necesariamente para tratarlos como sus hijos, sino quizás para cosas mucho más turbias. Tenemos conocimiento de que incluso hay muchas personas en el poder que captan a estos niños con fines de culto. Ya saben a qué me refiero. El punto aquí es que hay muchísimas conexiones con las figuras del poder. Hay muchas industrias del poder que están involucradas. Hay muchos lobbies internacionales que están involucrados. Incluso la industria tecnológica, de moda o del entretenimiento encubren, financian estas actividades. Y esto se justifica con la necesidad de mano de obra barata o encubrimientos de índole íntimo. Es decir, estas mismas industrias, por ejemplo la de la moda, que captan a estos niños y los tienen encerrados durante meses en fábricas textiles. Ya no solo son las fábricas textiles de las cuales tenemos conocimiento, que niños, por ejemplo, de Bangladesh les pagan como 75 centavos, creo, el mes y los explotan todo el día. No, hay incluso niños que son esclavos, no les pagan absolutamente nada, están coartados de su libertad totalmente. Ahora, los trabajadores portuarios que presencian estos envíos de estos niños no pueden hacer demasiado, porque estamos hablando de que es una red internacional muy peligrosa. Entonces no hay mucho que ellos puedan hacer, porque esto puede costarles su vida. También hay que entender que hay casos aislados de personas encontradas en contenedores que incluso han sido liberadas. O sea, se las ha encontrado y han contado lo que sucede, pero esto no escala mucho más en las noticias. Entonces, quiero que se entienda que este tipo de cosas son las cosas que deberían viralizarse en internet. Lo que está sucediendo, si están utilizando contenedores comerciales en el mundo para poder traficar con ellos, y realmente las autoridades no hacen absolutamente nada, porque los políticos lo único que les interesa es enriquecer sus bolsillos y no les importa en lo absoluto, porque este es un gran negocio del cual quizás en gran medida puedan estar ellos también implícitos y pues reciben alguna remuneración por ello.
Lo único que podemos hacer ante este caso que les traigo es quizás compartir esta información para que de alguna manera, primero, como siempre les digo, ser preventivos con nuestros hijos. Recordemos que estas redes captan a los niños no en una fábrica donde se venden niños, sino los captan de la mano del padre irresponsable que está en un centro comercial distraído y suelta la mano de su hija. Los captan en el día a día. Entonces, nuestro deber es prevenir que esto no siga sucediendo, y la única forma que podemos hacerlo es con la prevención temprana, que es estar siempre al tanto de tu hijo. Como siempre digo, no podemos poner veneno en el nido de las ratas, pero sí podemos evitar que el queso esté sobre el mesón de la cocina y que las ratas vayan por él. Solo podemos prevenir. Así que este fue el video del día de hoy. Es muy triste, es algo que está sucediendo. Me gustaría que me ayudes a compartir este video a más personas para que hagan conciencia de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que las cúpulas del poder encubren y cómo nos están mintiendo definitivamente. No puedo decir más, simplemente te pido que me ayudes dando like, suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones para que mi voz sea oída en más partes del mundo, si es posible, y que este video pueda recorrer a más partes, porque evidentemente YouTube no es muy buen amigo mío y no sugiere mis videos como antes, justamente porque yo alzo la voz en contra de estos temas y al parecer no le gusta y no entiendo el por qué. Muchísimas gracias por tu apoyo, no olvides que yo soy host y nos vemos en un próximo video.